El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en la biosfera. Es un medio en el que se desarrollan numerosos seres vivos y es también un elemento modelador del clima y la geografía. Estas características son evidentes en los humedales, cuerpos de agua continental y zonas de contacto entre el agua y la tierra. A la vez que proporcionan el agua imprescindible para la vida y la producción de alimentos, los humedales ofrecen una enorme cantidad de recursos naturales y prestan servicios ambientales invalorables. Los humedales han sido un factor clave en todas las civilizaciones y actualmente contribuyen en forma silenciosa al desarrollo de los pueblos. Pero los humedales no tienen su futuro asegurado y muchos pueden ser destruidos y dejar de cumplir con sus funciones esenciales para la vida. La producción mal planificada, la contaminación y el empleo inadecuado del agua y las zonas vecinas son los principales factores que deterioran los humedales y atentan contra sus beneficios. El noreste de la provincia de Santa Fe es un área cubierta por bosques, palmares, pastizales y una enorme cantidad de riachos y ambientes acuáticos. Por su importancia biológica y su buen estado de conservación, un sector de casi 500.000 de hectáreas del Departamento General Obligado fue declarado humedal de importancia internacional, categoría conocida con el nombre de Sitio Ramsar. El Sitio Ramsar Jaucanigás es el primer humedal de importancia internacional sobre el río Paraná en la Argentina. Aunque el objetivo de un sitio Ramsar es conservar a los humedales y su biodiversidad, su funcionamiento no es el de una reserva estricta. La diferencia radica en que en una reserva la conservación se logra mediante la no intervención del hombre. Un sitio Ramsar, en cambio, busca conservar la naturaleza mediante el uso sustentable de los recursos, mejorando además la calidad de vida de las personas que viven en él. El corazón del sitio Ramsar Jaucanigás es el río Paraná. Con sus 4.000 kilómetros de longitud, es el segundo río más largo de Sudamérica después del Amazonas y es uno de los más importantes del mundo. Con sus ciclos decrecientes y bajantes, el Paraná impone su presencia en la región, formando extensos humedales. Las crecientes aportan una enorme cantidad de sedimentos que enriquecen los suelos con materia orgánica, nutrientes y semillas, revitalizando los ecosistemas nativos. En las zonas altas que no se inundan, se desarrollan ecosistemas distintos, como pastizales y bosques. Estos bosques forman estratos o niveles de altura en los que viven numerosas especies, tanto de flora como de fauna. Los seres vivos tienden a utilizar todos los recursos disponibles y cuanto mayor es la oferta de ambientes, mayor es la diversidad biológica. El biólogo Alejandro Giraudo es especialista en biodiversidad del Instituto Nacional de Limnología de Santa Fe. Su trabajo lo ha llevado a recorrer Jaucanigás muchas veces y a encontrar varias especies de reptiles que no se conocían en la región. Pero ahora Alejandro está concentrado en las aves. Se calcula que en el sitio hay unas 300 especies. Pero, ¿cómo conocer a todas las especies de aves que viven en Jaucanigás? Existen muchos métodos para investigar la biodiversidad de un sitio. Eso depende tanto del ambiente como del tipo de especies que se busca. Alejandro y la licenciada en biodiversidad Vanessa Arzamendia están instalando una red de niebla para capturar aves. Las redes de niebla permiten detectar aves que son poco notorias. Cuando son usadas por técnicos capacitados, las redes no producen daño a las aves, las que son rápidamente liberadas una vez identificadas, medidas y anilladas. Las redes de niebla se instalan a lo largo de una picada y una vez que son extendidas, se vuelven invisibles para las aves.
Ahora solo resta esperar a una cierta distancia que las aves queden atrapadas en la red. El uso de redes brinda un contacto directo con el animal, pero hay formas indirectas de conocer los animales que viven en un sitio. La riqueza botánica de Jaucanigas se debe a que en el sitio confluyen dos regiones fitogeográficas distintas. A través del Paraná entran especies provenientes de la selva misionera que integran las selvas marginales de ríos y arroyos. Por otro lado, el contacto con la región chaqueña incorpora especies de ambientes más secos. José está convencido de que aún quedan muchas especies por descubrir. Y no está equivocado. En cada viaje de recolección, Jaucanigas le revela nuevos secretos. Como parte de su trabajo, José recoge las plantas nuevas o poco conocidas. También registra algunos datos biológicos de la planta viva, como el color, el perfume o la presencia de látex, propiedades que se pierden cuando la planta es cortada. Poco después, las plantas son herborizadas para que puedan ser investigadas en el herbario y para poder identificarlas correctamente. Ya en el laboratorio, José clasifica las plantas recogidas y luego las incorpora al herbario que la Universidad Nacional del Litoral tiene en Esperanza. Los alrededores de Jaucanigas fueron muy modificados por las producciones agrícolas tradicionales. En los últimos años, la agricultura entró en una etapa de expansión y miles de hectáreas de bosques fueron eliminadas para cultivar soja y otras especies. Sin embargo, las características de Jaucanigas impidieron que la agricultura avance en forma desmedida sobre el sitio Ramsar. Allí se sigue produciendo arroz, caña de azúcar y algodón. Sin embargo, la producción que mayor importancia tiene en Jaucanigas es la ganadería. Los pastos naturales permiten criar ganado sin necesidad de desmontar los bosques nativos ni perder los pastizales naturales, haciendo un uso del ecosistema más racional que el puramente agrícola. Si se conservan los pastizales y el bosque, muchos organismos pueden continuar viviendo en ellos y la biodiversidad se sigue conservando. En la red de niebla ya quedaron atrapadas las primeras aves y ahora Alejandro Giraudo no tiene tiempo que perder. Las aves son sensibles a la manipulación y los biólogos no tienen intenciones de lastimarlas. Una vez que sacamos las alas sale rápidamente. Ahora se lo ponen en una bolsa para que el animal no se estrese. En pocos minutos son pesadas, medidas y examinadas. Este es un zorzal blanco o chalchalero. Los zorzales son de una familia que se llama ocines, aves cantoras o canoras, y tiene un canto que nos deleita constantemente, ¿no? Además son bastante frugívoros, si bien son omnívoros, comen bastante fruta del monte y en muchos casos dependen de ese aporte de fruta para subsistir, ¿no? Es una especie de piojito tiránido que come insectos y es propio del estrato bajo de los bosques chaqueños y selvas en galería. Además de las 300 especies de aves, en Jaucanigas existen 68 especies de mamíferos, 36 de anfibios, 50 de reptiles y miles de especies de invertebrados. Pero Alejandro sabe que para que esta biodiversidad se mantenga, es necesario que el sitio Ramsar sea manejado en forma adecuada y no por medio de sistemas altamente tecnificados y no sustentables. Afortunadamente, Jaucanigas tiene hasta ahora un buen estado de conservación que ha permitido incluso que sobrevivan especies ya desaparecidas en otras regiones. El aguaraguazú es un caso, una especie amenazada que subsiste en el sitio Ramsar. También otras especies como el ciervo de los pantanos, el lobito de río. Es el último lugar de distribución del yacaré negro
Es el único lugar de Santa Fe donde vive el mono carayá, por ejemplo. En este momento estamos describiendo una especie nueva para la ciencia de serpiente que vive en el río Paraná en este sector. Es una especie desconocida para la ciencia y eso nos da una idea también. El hombre, a pesar de que está reduciendo enormemente la diversidad en el mundo a través de sus actividades, una buena parte de la biodiversidad todavía no la conoce y sin embargo en muchos casos la estamos perdiendo. Cada ecosistema es el hogar de especies sorprendentes y maravillosas. A menudo es suficiente un cambio en las condiciones ambientales para que muchos organismos abandonen sus refugios y puedan ser vistos. Existen innumerables alternativas sustentables para que los habitantes de Jaucanigás puedan crecer económicamente y desarrollarse. En la actualidad, el Comité Intersectorial de Manejo está volcando sus 3 años de experiencia en el terreno en la definición de un plan de manejo del sitio Ramsar. El objetivo, hacer de Jaucanigás un lugar donde se pueda conservar la naturaleza y la biodiversidad, rescatando los valores culturales y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.